¿Alguna vez te has sentido solo incluso rodeado de gente? Ella estaba a punto de dar a luz, pero el vacío a su alrededor dolía más que cualquier contracción. Mientras la vida nacía, su amor se hacía pedazos en silencio. Y todo lo que quedaba era la promesa de una hermana que juró nunca abandonarla. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La lluvia resbalaba por las ventanas del Hospital San Vicente, como si el cielo presintiera la tragedia a punto de ocurrir. Allí arriba, en 1900, el 12º piso de aquel edificio moderno, en el corazón de la Ciudad de México, Mariana sentía que su cuerpo fallaba mientras su mente resistía con todas las fuerzas que aún le quedaban. Con 38 semanas de gestación, luchaba por mantener los ojos abiertos, para no dejarse llevar por la oscuridad que insistía en envolverla como un manto pesado y sofocante. El dolor venía en olas cada vez más intensas, pero no era solo el dolor físico lo que la atormentaba. Era aquel otro dolor, el que nadie veía, el que no aparecía en los monitores ni en los exámenes, el dolor de la soledad de quien lleva dos vidas dentro de sí y se siente completamente sola en el mundo. Mariana apretó los ojos cuando otra contracción barrió su cuerpo, y fue en ese momento cuando sintió la mano pequeña y firme de su hermana apretar la suya con fuerza. Julia tenía solo 22 años, estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y en los últimos meses se había convertido en la única compañía constante de Mariana. Era ella quien la llevaba a las consultas prenatales, quien la ayudaba a elegir la ropita de los bebés, quien escuchaba sus miedos y angustias sin juzgar. Y ahora, en aquella fría sala del hospital, era ella quien sostenía la mano de su hermana como quien sostiene una vida entera de historias compartidas, de risas en la infancia, de secretos susurrados en la madrugada. «Quédate con ellos, Yu», murmuró Mariana con voz débil, casi un susurro perdido entre el ruido de los aparatos. «Si no lo logro, ¿tú los cuidas por mí? ¿Lo prometes?» Julia sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «No digas eso, Mari. Te pondrás bien, verás a tus hijos crecer, les enseñarás a andar, a hablar. Estarás allí en cada cumpleaños, en cada graduación. No me hables así». Pero incluso mientras decía esas palabras, Julia sentía que el miedo le apretaba el pecho como una mordaza. Veía el rostro pálido de su hermana, veía los números alarmantes en los monitores, veía la expresión preocupada de los enfermeros que entraban y salían de la sala con movimientos cada vez más urgentes. Y lo que más la aterraba era la ausencia flagrante de una persona que debería estar allí, sosteniendo la otra mano de Mariana, diciendo que todo estaría bien. Eduardo. El nombre de él atravesaba la mente de Julia como una cuchilla afilada. Eduardo Vasconcellos, el esposo de Mariana, el hombre que había prometido amarla y cuidarla en la salud y en la enfermedad. El empresario exitoso, dueño de Vasconcellos Corporación, una de las constructoras más grandes del país. El hombre que en ese exacto momento estaba al otro lado de la ciudad, en una reunión de negocios, mientras su esposa luchaba por su vida. Las enfermeras lo habían llamado 3 veces. 3 veces. Julia lo sabía porque estuvo presente cuando la coordinadora del equipo médico hizo el último intento, explicando con toda la claridad posible la gravedad de la situación. La respuesta de Eduardo había sido fría, mecánica. «Estoy en una reunión importante. Llegaré tan pronto como sea posible. Avísenme si hay algún cambio significativo». Algún cambio significativo. Como si la esposa entrando en trabajo de parto prematuro, con complicaciones, no fuera suficientemente significativo. Como si los latidos irregulares de uno de los bebés no merecieran su presencia inmediata. Como si Mariana fuera solo un elemento más en su apretada agenda, algo que podría ser reprogramado para un horario más conveniente. Julia miró a su hermana y vio que había cerrado los ojos nuevamente. «Mari, Mari, quédate conmigo. Mírame. Estoy aquí», susurró Mariana sin abrir los ojos. «Solo estoy cansada, Yu. Tan cansada». En ese momento,
la puerta se abrió bruscamente y la doctora Elena entró acompañada de otros 2 médicos y 3 enfermeros. La expresión en el rostro de la obstetra dijo todo lo que Julia necesitaba saber, incluso antes de que abriera la boca para hablar. Los latidos del bebé B se desplomaron, dijo la médica, dirigiéndose ya al monitor. Tendremos que hacer una cesárea de emergencia. Ahora. La sala estalló en movimiento. Manos hábiles desconectaron algunos aparatos mientras conectaban otros. La cama de Mariana comenzó a moverse hacia la puerta. Julia sostuvo la mano de su hermana con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. «Estaré aquí cuando despiertes», prometió Julia, con la voz embargada. «Tú y los bebés estarán bien. Todo saldrá bien, Mari. Tiene que ser así». Mariana intentó sonreír, pero fue solo un débil movimiento de los labios. «Cuídalos, Yu. Si él no los cuida, tú los cuidas. Promételo». Antes de que Julia pudiera responder, la cama ya estaba cruzando la puerta hacia el quirófano. Lo último que vio fue la mano pálida de Mariana, desapareciendo detrás de las puertas dobles de metal. Y entonces se quedó sola en el pasillo, con el corazón destrozado y una rabia creciendo en su pecho como un incendio incontrolable. Rabia de Eduardo, rabia de aquel hombre que había transformado la vida de su hermana en una pesadilla silenciosa. Julia recordaba perfectamente cuando Mariana se había casado con él, 6 años atrás. En aquel entonces, Eduardo parecía el príncipe encantado salido de un cuento de hadas moderno. Guapo, encantador, exitoso. Llevaba a Mariana a cenas en restaurantes sofisticados, le regalaba flores sin motivo aparente, decía que ella era la mujer más hermosa que jamás había conocido. La boda había sido una gran celebración en la Hacienda Villarrica, en Cuernavaca, con más de 300 invitados y una fiesta que se extendió hasta la madrugada. Durante los primeros años, Mariana había sido genuinamente feliz. Julia recordaba cómo su hermana hablaba de él con los ojos brillantes, cómo sonreía cuando el teléfono sonaba y era él llamando para decirle que la amaba. Mariana había dejado su empleo como profesora de literatura para dedicarse a cuidar la casa, a apoyar a Eduardo en sus eventos corporativos, a ser la esposa perfecta del empresario exitoso. Pero las cosas habían comenzado a cambiar hace unos 2 años, sutilmente al principio, casi imperceptiblemente. Eduardo empezó a llegar cada vez más tarde a casa. Los viajes de negocio se hicieron más frecuentes y más largos. Las cenas románticas dieron paso a comidas solitarias. Las largas conversaciones en el balcón fueron reemplazadas por silencios tensos en la sala de estar. Mariana intentaba mantener las apariencias, especialmente ante sus padres y amigos en común. Pero Julia, que conocía a su hermana desde siempre, percibía la tristeza creciente en sus ojos, veía cómo revisaba el celular compulsivamente, esperando un mensaje que no llegaba, notaba cómo preparaba cenas elaboradas que se enfriaban en la mesa, porque Eduardo avisaba en el último minuto que no vendría. La noticia del embarazo, 8 meses atrás, había traído una pequeña chispa de esperanza. Mariana creía que los bebés volverían a acercar a la pareja, que Eduardo volvería a ser el hombre del que se había enamorado. Durante algunas semanas pareció que tenía razón. Él parecía más presente, más atento. Pero pronto la realidad se impuso nuevamente, y Eduardo volvió a sumergirse en su mundo de negocios y compromisos corporativos. Fue hace 3 semanas cuando Julia había descubierto la verdad, o al menos parte de ella. Estaba en el centro comercial con amigas cuando vio a Eduardo sentado en un restaurante en el piso superior. No estaba solo. A su lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban, estaba una mujer que Julia reconoció inmediatamente, Beatriz Cordero, la asesora ejecutiva de Vasconcellos Corporación. Una mujer elegante, de cabello oscuro siempre impecablemente peinado, trajes a medida y un aire de eficiencia fría que la precedía por donde pasaba. Pero no era la presencia de Beatriz lo que había hecho que el corazón de Julia se hundiera en el pecho. Era la manera en que Eduardo la miraba. Era la sonrisa que iluminaba su rostro, aquella sonrisa que Julia no le veía dar a Mariana desde hacía tanto tiempo.
Era la forma en que inclinaba la cabeza hacia ella cuando hablaba, cómo sus dedos rozaban los de ella cuando ambos tomaron el menú al mismo tiempo. Julia había tomado una foto con el celular. No sabía bien por qué en ese momento, actuando más por instinto que por un plan consciente. Simplemente sintió que necesitaba esa prueba, ese registro de algo que su corazón ya sabía, que era verdad, pero que su mente aún luchaba por aceptar. Durante días debatió consigo misma si debía o no mostrarle la foto a Mariana. Su hermana estaba embarazada, vulnerable, ya tan frágil emocionalmente. ¿Tenía derecho a destruir completamente lo que quedaba de esperanza en su corazón? ¿O sería una crueldad mayor dejarla en la ignorancia, viviendo una ilusión mientras su marido la traicionaba descaradamente? Al final, Julia no necesitó tomar esa decisión. Mariana había comenzado a desconfiar por su cuenta. Le preguntó directamente a su hermana una noche, cuando Julia fue a visitarla al lujoso apartamento en la zona sur de la Ciudad de México. ¿Crees que me está engañando, Ju? Fue lo que Mariana preguntó, con la voz temblorosa y los ojos rojos de tanto llorar. Julia no pudo mentir. Le mostró la foto y vio el corazón de su hermana romperse en pedazos justo delante de sus ojos. Ahora, mientras esperaba en el frío pasillo del hospital, Julia sentía aquella rabia familiar quemando en su pecho. Eduardo sabía que Mariana estaba en el hospital. Sabía de la gravedad de la situación. Sabía que su esposa y sus hijos estaban en peligro. Y aún así eligió quedarse en su reunión, probablemente sentado al lado de Beatriz, discutiendo contratos y márgenes de ganancia mientras Mariana luchaba por su vida. Julia tomó el celular y, sin pensarlo dos veces, escribió un mensaje a Eduardo. Su esposa está en cirugía de emergencia. Los bebés están en riesgo. Si tiene un ápice de decencia, estará aquí ahora. Apretó enviar antes de que pudiera arrepentirse. Sabía que estaba siendo atrevida, quizás incluso irrespetuosa. A Eduardo no le gustaba ser confrontado, especialmente por alguien que él consideraba inferior en estatus social. Pero a Julia no le importaba. Ya no. No cuando la vida de su hermana estaba pendiendo de un hilo. Los minutos se arrastraron como horas. Julia caminaba de un lado a otro en el pasillo, incapaz de quedarse quieta. Algunas enfermeras pasaban y le lanzaban miradas de compasión, pero nadie se detenía a hablar con ella. Todos estaban demasiado ocupados, envueltos en sus propias emergencias, en sus propias tragedias. Julia pensó en los bebés, 2 niños. Mariana ya había elegido los nombres, Gabriel y Miguel. 2 angelitos, solía decir mientras acariciaba su vientre, que llenarán nuestra vida de amor y alegría. Pero ahora esos angelitos estaban luchando por venir al mundo, y su madre estaba luchando por no dejarlo. ¿Conocerían Gabriel y Miguel a su madre? ¿Crecerían escuchando historias sobre lo amable y amorosa que era? ¿O crecerían como huérfanos emocionales, criados por un padre distante y una madrastra que había destruido su hogar incluso antes de que nacieran? Julia sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos sombríos. No. Mariana iba a sobrevivir. Tenía que sobrevivir. Los bebés la necesitaban. Julia la necesitaba. El mundo necesitaba personas como Mariana, personas que aún creían en el amor verdadero, incluso después de tener el corazón roto. Fue entonces cuando Julia vio la figura de un hombre acercándose por el pasillo. Por un momento su corazón dio un salto pensando que era Eduardo, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que era alguien diferente, un hombre mayor, con bata blanca y expresión seria. El neurólogo, descubriría después, doctor Enrique Almeida. Se detuvo delante de ella y preguntó, ¿Es usted familiar de la paciente Mariana Vasconcellos? Julia asintió, incapaz de hablar. El miedo le había cerrado la garganta como una mano invisible. Soy su hermana, ¿cómo está ella? ¿Y los bebés? El médico dudó por un momento, y en ese breve silencio, Julia sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La cirugía ha concluido, comenzó él, con voz cuidadosamente neutra. Los bebés nacieron vivos. Están en la UCI neonatal, pero sus signos vitales son estables. Sin embargo,
Su hermana tuvo una hemorragia severa durante el procedimiento. Perdió mucha sangre. Tuvimos que inducirla al coma para darle tiempo a su cuerpo de recuperarse. Julia sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Coma? ¿Ella estará bien? ¿Despertará? El médico le puso la mano en el hombro. Es muy pronto para hacer pronósticos. Las próximas horas son críticas. Haremos todo a nuestro alcance. Pero debo ser honesto con usted. La situación es grave. Grave. Aquella palabra resonó en la mente de Julia como una campana fúnebre. Grave, crítica, incierta. ¿Su esposo fue avisado?, preguntó el médico. Sí, respondió Julia, la amargura evidente en su voz. Varias veces, pero estaba demasiado ocupado para venir. El médico frunció el ceño, pero no comentó. Tan pronto como llegue, necesito hablar con él sobre algunas decisiones importantes que podrían necesitar ser tomadas. Por ahora, la mantendré bajo observación constante. Puede visitarla en la UCI, pero solo por unos minutos. Julia asintió y siguió al médico por un laberinto de pasillos, hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos. Allí, detrás de una pared de cristal, estaba Mariana, o lo que quedaba de ella. El cuerpo que Julia conocía tan bien ahora parecía pequeño y frágil en la cama del hospital, conectado a una infinidad de tubos y aparatos. El rostro antes sonrosado estaba pálido como el papel, los labios sin color, los ojos cerrados como si solo estuviera durmiendo profundamente. Julia se acercó despacio, con miedo de que cualquier movimiento brusco pudiera romper aquella imagen ya tan frágil. Sostuvo la mano fría de Mariana entre las suyas y sintió que las lágrimas finalmente caían sin contención. «Estoy aquí, Mari», susurró. «Tus niños están bien. Gabriel y Miguel están vivos y esperándote. Necesitas volver por ellos. ¿Estás oyendo? Necesitas despertar y conocer a tus hijos. Necesitan a su madre». Pero Mariana no respondió. No se movió. Solo continuó allí, suspendida entre la vida y el vacío, mientras las máquinas respiraban por ella y los monitores cantaban su melodía monótona y aterradora. Julia se quedó allí por largos minutos, sosteniendo la mano de su hermana, susurrando palabras de aliento, haciendo promesas que no sabía si podría cumplir. Prometió que cuidaría de los bebés. Prometió que no dejaría que Eduardo la lastimara de nuevo. Prometió que estaría allí cuando ella despertara, si ella despertaba. Cuando finalmente salió de la UCI, Julia se sintió completamente agotada. Era como si todos sus músculos se hubieran convertido en plomo, como si cada paso exigiera un esfuerzo sobrehumano. Volvió a la sala de espera y se dejó caer en una de las sillas incómodas de plástico. Fue solo entonces cuando se dio cuenta de que había un mensaje en el celular. De Eduardo, finalmente. Pero el contenido del mensaje le heló la sangre en las venas. «Llegaré al hospital tan pronto como termine el evento. Imposible salir ahora. Manténgame informado sobre cualquier cambio. Evento». Él estaba en un evento. Mientras Mariana luchaba por su vida, mientras sus hijos recién nacidos estaban en la UCI neonatal, Eduardo estaba en algún evento corporativo, probablemente rodeado de ejecutivos e inversores, brindando con champán y sonriendo para las fotografías. Julia sintió una furia tan intensa que por un momento pensó que podría explotar. Sus manos temblaban cuando escribió la respuesta. Sus hijos nacieron. Su esposa está en coma. ¿Y usted está en un evento? ¿Qué clase de hombre es usted? Pero, antes de que pudiera enviarlo, una enfermera se acercó. «Disculpe la molestia, pero ¿puede venir conmigo? Los bebés están pidiendo ser alimentados y necesitamos autorización para darles fórmula o esperar la leche materna». Julia se levantó inmediatamente, guardando el celular en el bolsillo. El mensaje podía esperar. Sus sobrinos no. Siguió a la enfermera hasta la UCI neonatal, donde a través de otra pared de cristal pudo ver dos pequeñas incubadoras. Dentro de ellas, tan pequeños que parecían muñequitos de porcelana, estaban Gabriel y Miguel. Tenían tubos conectados a sus diminutos cuerpecitos, gorros blancos protegiendo sus delicadas cabezas.
pero estaban vivos. Respiraban, existían. Julia sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Todavía había dolor, todavía había miedo, pero también había algo más: esperanza, amor, un propósito. Esos bebés la necesitaban a ella. Mariana la necesitaba a ella. Y Julia estaría allí para todos ellos, pasara lo que pasara. No importaba si Eduardo decidía aparecer o no. No importaba cuántos eventos corporativos fueran más importantes para él que su propia familia. Mirando a esos dos seres minúsculos, Julia hizo una promesa silenciosa. Una promesa que no rompería, no importara lo que viniera. Los protegeré, susurró. Protegeré a su madre. Y haré que paguen por todo lo que le hicieron a esta familia. Y mientras la lluvia seguía cayendo afuera, lavando las calles de la Ciudad de México, como si quisiera limpiar todos los pecados de la ciudad, Julia permaneció allí, montando guardia sobre esas tres vidas preciosas que ahora dependían de ella más que nunca. Al otro lado de la ciudad, en un lujoso salón del Hotel Saint Regis, Eduardo Vasconcellos discursaba sobre responsabilidad social y valores familiares. Mientras Beatriz Cordero aplaudía a su lado, su sonrisa perfecta escondiendo secretos que pronto saldrían a la luz y destruirían todo lo que él había construido. Pero por ahora nadie lo sabía. Por ahora la tragedia aún se desarrollaba en silencio, oculta detrás de puertas de hospital y sonrisas falsas. Por ahora, Eduardo aún creía que podía tenerlo todo: la empresa, el poder, la amante y la esposa convenientemente ausente. Pronto descubriría cuán equivocado estaba. Pronto, el castillo de naipes que había construido se desmoronaría a su alrededor, llevándose consigo todo lo que él consideraba importante. Pero esa parte de la historia aún estaba por venir. Por ahora solo había la espera, la esperanza y la lluvia que no paraba de caer. El amanecer llegó tímidamente sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con la oscuridad de los últimos acontecimientos. Julia no había dormido. Pasó la noche entera circulando entre la UCI de Mariana y la UCI neonatal, dividida entre su hermana en coma y sus sobrinos recién nacidos que parecían tan frágiles en sus incubadoras. Fue solo cuando los primeros rayos de sol tocaron las ventanas del hospital que Eduardo finalmente apareció. Julia lo vio antes de que él la viera. Estaba sentada en la sala de espera, con una taza de café frío entre las manos, cuando percibió la figura alta y elegante atravesando el pasillo. Eduardo Vasconcellos llevaba un traje azul marino impecablemente cortado, los zapatos de cuero italiano brillando bajo las luces fluorescentes. El cabello oscuro estaba perfectamente peinado, el rostro afeitado con precisión. Parecía haber salido directamente de una reunión de consejo, no de una noche de vigilia preocupado por su esposa y sus hijos. Julia sintió que la rabia le hervía en las venas. Se levantó bruscamente, haciendo que la taza casi se le cayera de las manos. «Usted», dijo ella, con la voz cargada de acusación. Finalmente decidió aparecer. Eduardo la miró con aquella expresión que ella conocía bien, aquella mezcla de desdén e impaciencia que él reservaba para personas que consideraba inferiores. «Julia, no empiece. Fue una noche difícil para todos nosotros». «¿Difícil para usted?» La voz de Julia subió una octava. Su esposa casi pierde la vida. Sus hijos nacieron prematuros. Y usted estaba en un evento, Eduardo. En un evento. Mientras Mariana sangraba en la mesa de cirugía, usted estaba brindando con champán. Eduardo miró a su alrededor, claramente incómodo con la escena que ella estaba causando. Bajé la voz. Estamos en un hospital. Y usted no entiende nada sobre mi vida o mis responsabilidades. Aquel evento era crucial para el cierre de un contrato de millones de pesos. Millones, Julia. Dinero que sustenta a su hermana, que paga este hospital particular, que garantiza que mis hijos tengan el mejor tratamiento posible. Dinero, escupió Julia. Siempre es por dinero con usted, ¿no? Mariana no necesita dinero, Eduardo. Ella necesita un marido que la ame, que esté a su lado en los momentos difíciles.
Pero usted no sabe hacer eso, ¿verdad? Porque ya no la ama. Quizás nunca la amó. El rostro de Eduardo se cerró completamente. Tenga cuidado con lo que dice, Julia. Usted está emocionalmente alterada y no está pensando con claridad. ¿No estoy pensando con claridad? Julia dio un paso hacia él, los puños cerrados. Yo pasé la noche entera aquí, Eduardo. Yo sostuve la mano de mi hermana mientras la llevaban a cirugía. Yo vi a mis sobrinos naciendo sin que su madre estuviera consciente para recibirlos. Yo hice todo eso sola mientras usted estaba con su amante. Las últimas palabras salieron antes de que Julia pudiera contenerse. El silencio que siguió fue tan intenso que ella podía escuchar su propio corazón latiendo furiosamente en el pecho. Eduardo se quedó completamente inmóvil. Algo pasó por su rostro, algo que Julia no logró identificar completamente. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Culpa? ¿O solo rabia por haber sido descubierto? No sé de qué está hablando, dijo él finalmente con la voz peligrosamente baja. ¿No sabe? Julia sacó el celular del bolsillo y abrió la foto que había tomado semanas atrás. Entonces explique esto. Usted y Beatriz, su querida asesora, en un restaurante, mirándose el uno al otro como si fueran los únicos en el mundo, mientras Mariana estaba en casa sola, embarazada de sus hijos. Eduardo miró la foto, pero su expresión permaneció neutra. Es una reunión de trabajo. Beatriz es mi asesora ejecutiva. Tenemos reuniones constantemente. ¿Reuniones donde se miran de esa manera? ¿Reuniones donde se tocan las manos el uno al otro? Usted está viendo cosas que no existen, dijo Eduardo, pero había una tensión en su voz que no había antes. Y aunque existieran, lo que sucede en mi matrimonio no es asunto suyo, Julia. Usted es solo la hermana menor de Mariana, una estudiante sin experiencia de vida, sin entender las complejidades de una relación adulta. Las palabras fueron como una bofetada en el rostro de Julia. Ella sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No iba a darle esa satisfacción. ¿Dónde está mi esposa?, preguntó Eduardo, cambiando bruscamente de tema. Necesito hablar con los médicos. En la UCI, en coma, por una hemorragia que casi la lleva. Y antes de que pregunte, sus hijos están en la UCI neonatal, vivos pero prematuros y necesitando cuidados intensivos. Gabriel y Miguel. Esos son los nombres que Mariana eligió para ellos, por si le interesa. Eduardo no respondió. Simplemente pasó junto a ella y se dirigió al mostrador de información. Julia lo observó hablar con la recepcionista. Vio cómo adoptaba aquel tono de voz encantador y autoritario al mismo tiempo, como si estuviera acostumbrado a que todas sus voluntades fueran atendidas inmediatamente. Y probablemente lo estaba. Eduardo Vasconcellos era un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Controlaba su empresa con mano de hierro. Controlaba a sus empleados con una mezcla de encanto e intimidación. Y durante años había controlado a Mariana también, manteniéndola en una jaula dorada donde ella tenía todo lo que el dinero podía comprar, menos la única cosa que realmente importaba: amor verdadero. Julia se sentó nuevamente sintiéndose súbitamente exhausta. La adrenalina que la había mantenido despierta toda la noche estaba comenzando a disiparse, dejando en su lugar solo un cansancio profundo que iba más allá de lo físico. Era un cansancio emocional, el tipo que se instala en el alma y hace que cada respiración parezca un esfuerzo. Ella pensó en Mariana, allí en la UCI, inconsciente y ajena a todo el drama que se desarrollaba a su alrededor. Pensó en cómo su hermana siempre había sido la fuerte, la protectora, aquella que cuidaba de Julia cuando eran niñas. Cuando sus padres habían fallecido en un accidente de coche, hace 10 años, Mariana tenía solo 18 años, pero había asumido la responsabilidad de criar a su hermana menor, garantizando que terminara sus estudios, que tuviera una vida normal a pesar de la tragedia. Ahora los papeles estaban invertidos. Ahora era Julia quien necesitaba ser fuerte. Necesitaba proteger a Mariana, proteger a Gabriel y Miguel, garantizar que aquella familia no se desintegrara completamente. El doctor Enrique Almeida apareció en el pasillo.
viniendo de la dirección de la UCI. Pareció buscar a alguien hasta que sus ojos encontraron a Eduardo, que aún estaba en el mostrador de información. El médico se acercó y los dos comenzaron a conversar en voz baja. Julia se levantó y caminó hasta ellos, decidida a escuchar lo que se decía. «Señor Vasconcellos», el médico estaba diciendo cuando ella se acercó, «necesito ser franco con usted sobre la condición de su esposa. La hemorragia causó una pérdida significativa de sangre, lo que resultó en una posible lesión cerebral por falta de oxigenación. Indujimos el coma para darle tiempo al cerebro de recuperarse. Pero los próximos exámenes serán cruciales para determinar la extensión del daño. Posible lesión cerebral», repitió Eduardo con la voz cuidadosamente neutra. «¿Qué significa eso exactamente? Significa que cuando y si ella despierta, puede haber secuelas, problemas de memoria, dificultades motoras, cambios de personalidad. O, en el peor escenario posible, puede que no despierte». Julia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No despertar. Las palabras resonaron en su mente como una pesadilla. «No», susurró. «No puede ser. Ella va a despertar. Tiene que despertar». El médico la miró con compasión. «Haremos todos los exámenes necesarios. Siempre hay esperanza, pero necesitamos ser realistas sobre las posibilidades». «¿Y los bebés?», preguntó Eduardo. «¿Cómo están?» «Estables por ahora. Nacieron con 38 semanas, lo que se considera término precoz. Tienen un buen peso y no presentan problemas respiratorios graves. Pero necesitarán quedarse en la UCI neonatal por algunos días, quizás semanas, para observación». Eduardo asintió, procesando la información con aquella misma expresión neutra que Julia estaba empezando a odiar. Era como si estuviera en una reunión de negocios, analizando números y estadísticas, no hablando sobre la vida de su esposa y sus hijos. Si usted estuviera viviendo en esta historia, ¿qué haría en el lugar de Eduardo? ¿Se quedaría al lado de la familia o seguiría adelante con su vida paralela? Deje su opinión en los comentarios. «Doctor», dijo Eduardo finalmente, «necesito entender con claridad todas las opciones disponibles. Si la condición de mi esposa no mejora, ¿cuáles son los próximos pasos?» Julia lo miró horrorizada. «¿Cuáles son los próximos pasos? Eduardo, ella es su esposa, la madre de sus hijos. ¿Cómo puede hablar de ella como si fuera un problema empresarial a resolver?» Eduardo la ignoró completamente, manteniendo los ojos fijos en el médico. «Necesito saber, doctor. Tengo responsabilidades. 2 niños recién nacidos. Una empresa que administrar. No puedo tomar decisiones a ciegas». El médico pareció incómodo. «Señor Vasconcellos, es muy pronto para hablar de eso. Su esposa acaba de pasar por una cirugía de emergencia. Vamos a darle tiempo a su cuerpo para recuperarse antes de considerar cualquier otra medida». «Pero si es necesario», insistió Eduardo. «Si los exámenes muestran que no hay posibilidad de recuperación, ¿existe un protocolo a seguir? ¿Documentos que necesitan ser firmados?» Julia sintió náuseas subir por su garganta. Estaba hablando de desconectar los aparatos, de dejar morir a Mariana, y hablaba de ello con la misma frialdad con la que probablemente discutía rescisiones de contratos. «Es un monstruo», susurró ella, «un verdadero monstruo». Eduardo finalmente la miró y por primera vez Julia vio algo real en sus ojos. Rabia, rabia pura y fría. «Usted no entiende nada, Julia, nada. Usted es una niña jugando a ser adulta. El mundo real no funciona como en sus libros de universidad. A veces hay que tomar decisiones difíciles». «¿Decisiones difíciles?». La voz de Julia tembló. «Está hablando de dejar morir a su esposa, la mujer que lo amó, que lo dejó todo por usted, que está allí luchando por su vida después de dar a luz a sus hijos». «Basta», dijo Eduardo con la voz cortante como una cuchilla. «Doctor, por favor, lléveme con mi esposa. Y luego quiero ver a mis hijos». El médico asintió, claramente aliviado de poder salir de aquella situación incómoda. «Acompáñenme, por favor». Siguieron en silencio por el pasillo hasta llegar a la UCI. A través de la pared de cristal, Julia vio a Mariana exactamente como la había dejado horas atrás, pálida, frágil,
conectada a una red de tubos y aparatos que mantenían su cuerpo funcionando. Eduardo se detuvo ante el cristal y por un largo momento solo miró. Julia intentó descifrar su expresión, buscando alguna señal de amor, de remordimiento, de preocupación genuina. Pero todo lo que vio fue aquella misma neutralidad calculada. ¿Puedo entrar?, preguntó al médico. Solo por unos minutos, y sin tocarla. Cualquier contacto puede representar riesgo de infección. Eduardo entró en la sala y se acercó a la cama. Julia se quedó afuera, observando a través del cristal. Vio cuando él miró el rostro de Mariana, vio cuando sus ojos recorrieron los tubos y monitores, pero no vio ninguna lágrima, ningún gesto de cariño, ninguna palabra susurrada de amor o aliento. Se quedó allí por exactamente 3 minutos. Julia contó mentalmente cada segundo. Y entonces salió, con el rostro impasible como si acabara de visitar a un paciente cualquiera, no a la mujer con la que había compartido 6 años de vida. «Ahora mis hijos», dijo él, fueron a la UCI neonatal. Gabriel y Miguel dormían en sus incubadoras, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. Eran tan pequeños, tan perfectos, tan vulnerables. Julia sintió que el corazón se le encogía al mirarlos. Esos bebés no habían pedido nacer en medio de esta tragedia. No tenían culpa de los errores de sus padres. Merecían amor, cuidado, una familia que funcionara. Eduardo observó a sus hijos en silencio. Julia intentó ver algo, cualquier cosa, que indicara que él sentía alguna conexión con aquellas criaturitas. Pero de nuevo, solo vio aquella expresión neutra y distante. «Son bonitos», dijo él finalmente. «Se parecen a mí». Julia quiso gritar, quiso sacudirlo y preguntarle si era solo eso lo que tenía que decir, si no sentía absolutamente nada al ver por primera vez a los hijos que había ayudado a crear. Pero permaneció callada, con miedo de que si empezaba a hablar no podría parar. Eduardo se volvió hacia el médico. «Doctor, necesito volver al trabajo. Tengo reuniones importantes hoy, pero le pido que me mantenga informado sobre cualquier cambio en el estado de mi esposa. Dejaré mi número personal con las enfermeras». Julia no pudo contenerse más. «¿Se va? ¿Ahora?» «Sus hijos acaban de nacer, Eduardo. Su esposa está luchando por su vida». «¿Y qué quiere exactamente que haga?», replicó él. «¿Quedarme aquí sentado mirándola? ¿Eso la ayudará de alguna manera?» «Haré lo que pueda hacer, Julia. Trabajaré, ganaré dinero para pagar todas las cuentas que vendrán. Alguien tiene que ser práctico en esta situación». «Práctico», repitió Julia, incrédula. «¿Usted llama a eso ser práctico?» «Yo lo llamo ser inhumano. Llámelo como quiera», dijo Eduardo ya alejándose. «Me quedo con los médicos. Cualquier emergencia, llámenme». «Y Julia», añadió él girándose una última vez, «mantenga sus opiniones para usted. No quiero que difunda mentiras sobre mí a nadie. ¿Entendido?» No esperó una respuesta. Simplemente dio la espalda y se fue, sus pasos resonando por el pasillo hasta desaparecer por completo. Julia se quedó allí parada, sintiéndose completamente impotente. El médico le puso una mano en el hombro. «Él está en shock», dijo amablemente. «A veces las personas reaccionan de formas extrañas en momentos de crisis, pero Julia sabía que no era eso. Eduardo no estaba en shock, simplemente no le importaba. O peor, estaba aliviado. Aliviado por tener una excusa para alejarse, para seguir adelante con su vida, sin el peso de un matrimonio que hacía mucho se había convertido en una carga para él. Volvió a la sala de espera y se dejó caer en una de las sillas. Tomó el celular y vio que tenía varios mensajes de amigas de la universidad, preguntando si estaba todo bien, si necesitaba algo. Pero había un mensaje que le llamó la atención. Era de un número desconocido. Abrió el mensaje y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era una foto de Eduardo y Beatriz. Pero esta vez no era en un restaurante, era en una habitación de hotel. Estaban abrazados, los rostros cerca, sonrisas íntimas en los labios. La leyenda decía solo: «¿Pensaste que esta era la única foto? Tengo muchas más, y él no merece salir impune».
Julia miró el número, intentando descubrir quién podría haber enviado aquello, pero no lo reconocía. Escribió rápidamente: «¿Quién es usted?». La respuesta llegó casi instantáneamente. Alguien que también fue herida por él. Alguien que quiere justicia. Hablaremos pronto. Y entonces, nada más. El número quedó en silencio, dejando a Julia con más preguntas que respuestas. Volvió a mirar la foto, sintiendo una mezcla de rabia, asco y una extraña sensación de poder. Porque ahora tenía pruebas. Pruebas reales, incontestables, de la traición de Eduardo. Y algo le decía que esto sería importante. Muy importante. Guardó la foto y el celular. Luego se levantó y volvió a la UCI de Mariana. Quería estar cerca de su hermana, aunque ella no pudiera oírla. Quería que Mariana supiera de alguna manera que no estaba sola, que alguien luchaba por ella, alguien que no la abandonaría nunca. Julia pasó las horas siguientes allí, sentada en una silla al lado de la cama de Mariana, sosteniendo su mano fría y hablando en voz baja. Contaba historias de su infancia, recordaba los momentos felices, los sueños que solían compartir. Y hacía promesas. Promesas de que cuidaría de Gabriel y Miguel. Promesas de que Eduardo pagaría por todo lo que había hecho. Promesas de que la verdad saldría a la luz, costara lo que costara. Y mientras hablaba, Julia juró que vio un leve temblor en la mano de Mariana, tan sutil que podría haber sido solo su imaginación, pero eligió creer que era real, que en algún lugar muy en el fondo Mariana todavía estaba luchando, todavía estaba presente, todavía tenía esperanza. Afuera, la Ciudad de México despertaba a otro día común. La gente iba al trabajo, tomaba café en las panaderías, se quejaba del tráfico. No sabían de la tragedia silenciosa que se desarrollaba en aquel hospital. No sabían de Mariana, luchando entre la vida y el vacío. No sabían de Gabriel y Miguel, dos bebés que habían llegado al mundo sin conocer el toque de su madre. Y no sabían que en algún lugar de esa misma ciudad, Eduardo Vasconcellos ya estaba de vuelta en su oficina, inmerso en hojas de cálculo y contratos, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Como si su vida no hubiera cambiado completamente en las últimas 24 horas. Pero había cambiado, para todos ellos, y nada volvería a ser como antes. La tormenta apenas comenzaba. 3 días pasaron desde el nacimiento de Gabriel y Miguel. 3 días que parecieron una eternidad para Julia, que prácticamente se había mudado al hospital. Dormía en sillas incómodas de la sala de espera, comía sándwiches fríos de la cafetería y pasaba cada minuto libre entre la UCI de Mariana y la UCI neonatal. Los bebés estaban mejorando. Gabriel había salido del oxígeno el segundo día y Miguel estaba bien encaminado para hacer lo mismo. Eran pequeños luchadores, decían las enfermeras, fuertes como su madre. Pero la madre seguía sumergida en un silencio profundo y aterrador. Julia estaba conversando con una de las enfermeras de la UCI neonatal, discutiendo la posibilidad de comenzar la alimentación con biberón, cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. «Julia», ella se giró y casi no reconoció a la mujer frente a ella. Era Beatriz Cordero, pero no la Beatriz impecable y pulcra que Julia estaba acostumbrada a ver en las fotos y en los eventos corporativos. Esta Beatriz tenía ojeras profundas, el cabello recogido de cualquier manera, y una expresión de desesperación en el rostro que contrastaba completamente con su habitual compostura. «¿Qué quiere aquí?», preguntó Julia, sintiendo que la rabia familiar subía por su pecho. Beatriz miró a su alrededor, nerviosa. «¿Podemos hablar? ¿En privado? No tengo nada que hablar con usted». «Por favor», Beatriz casi suplicó. «Es importante. Es sobre Eduardo y sobre Mariana. Necesita escucharme». Julia dudó. Cada fibra de su ser gritaba que echara a esa mujer, que no le diera ni un minuto de su tiempo. Pero había algo en la expresión de Beatriz, algo genuino en su desesperación, que hizo que Julia reconsiderara. «5 minutos», dijo ella finalmente. «Hay una sala de reuniones vacía al final del pasillo». Caminaron en silencio hasta la sala. Julia cerró la puerta
y cruzó los brazos, manteniendo distancia. «Hable». Beatriz respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Sé lo que piensa de mí, y tiene razón en pensar así. Yo y Eduardo, nosotros», comenzó ella, pero pareció incapaz de terminar la frase. «Ustedes están teniendo una aventura», completó Julia fríamente. «Lo sé, todo el mundo lo sabe, o al menos lo sospecha». «Está mal», dijo Beatriz, con la voz quebrándose. «Todo está mal. Y necesitaba que alguien supiera la verdad antes de que fuera demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué?». Beatriz se sentó en una de las sillas, los hombros encorvados como si cargara un peso imposible. «Recibió fotos anónimas, ¿verdad?». «¿Fotos mías y de Eduardo?». Julia se heló. «¿Cómo sabe eso?». «Porque yo las envié», respondió Beatriz mirándola directamente. «Yo envié las fotos, y tengo mucho más. Audios, mensajes, registros de viajes, todo». Julia se sentó lentamente, intentando procesar aquella información. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso?». Beatriz limpió una lágrima que le resbalaba por el rostro. «Porque fui una idiota. Porque creí en sus mentiras. Porque pensé que realmente le importaba». Ella rió amargamente. «Me dijo que el matrimonio estaba terminado hace años, que Mariana era fría, distante, que ya no había amor entre ellos, que solo estaba esperando el momento adecuado para pedir el divorcio». Julia sintió que el estómago se le revolvía. Claro que dijo eso. El manual del traidor, ¿no? Siempre culpar a la esposa. «Lo creí», continuó Beatriz. «Dios me perdone, pero realmente lo creí. Empecé a trabajar para él hace 2 años. Al principio era solo profesional. Pero él era tan encantador, tan atento, me hacía sentir especial. Y yo estaba saliendo de una relación difícil, estaba vulnerable». Ella sacudió la cabeza. «No estoy intentando disculparme. Lo que hice estuvo mal. Pero yo no sabía, Julia. No sabía que Mariana estaba embarazada hasta hace 3 meses. ¿Y cuándo lo descubrió?». Beatriz cerró los ojos. Le pregunté qué íbamos a hacer. Él dijo que las cosas estaban complicadas, que necesitábamos ser discretos, que tan pronto como nacieran los bebés, él tomaría las medidas necesarias. Yo pensé que estaba hablando de divorcio, pero la noche del parto, ella abrió los ojos y miró directamente a Julia. Descubrí que estaba hablando de otra cosa. ¿De qué está hablando? Beatriz sacó el celular del bolsillo y lo puso encima de la mesa. Un audio estaba abierto en la pantalla. «Escuche usted misma». Con manos temblorosas, Julia tomó el aparato y apretó play. La voz de Eduardo llenó la sala, grave y fría. «Este embarazo fue un error desde el principio. Intenté convencerla de que no tuviera a los bebés, pero es terca como una mula. Ahora estoy atrapado en esta situación». La voz de Beatriz respondió, vacilante. «Pero Eduardo, son tus hijos. No puedes simplemente ignorar eso». Y la respuesta de él hizo que la sangre de Julia se helara. «Hay formas de lidiar con situaciones complicadas, Beatriz. Las complicaciones en el parto ocurren todo el tiempo. A veces, la naturaleza resuelve nuestros problemas por nosotros». Julia apagó el audio, sintiendo náuseas subir por su garganta. Él apenas podía formar las palabras. Estaba deseando que ella muriera en el parto. Beatriz asintió, lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. No lo entendí en ese momento. Pensé que solo estaba estresado, hablando sin pensar. Pero entonces, la noche del parto, me mandó un mensaje, diciendo que había complicaciones, que las cosas se estaban resolviendo solas. Y ella hizo una pausa, casi alegría en sus palabras, como si estuviera aliviado. Julia se levantó bruscamente, la rabia reemplazando el shock inicial. Este monstruo, este completo y absoluto monstruo. «Hay más», dijo Beatriz en voz baja. «Ayer me llamó. Dijo que los médicos están hablando sobre la posibilidad de que Mariana no despierte. Dijo que quizás sea necesario tomar decisiones difíciles, y entonces me preguntó mi opinión sobre cuándo sería apropiado desconectar los aparatos». Las palabras cayeron como bombas en la sala.
Julia sintió que el mundo giraba a su alrededor. Desconectar los aparatos. Él realmente estaba planeando eso. Beatriz continuó, con la voz cada vez más urgente. Dijo que está consultando abogados, preparando la documentación, que como marido, él tiene el derecho legal de tomar esa decisión, que necesita pensar en los hijos, en su futuro. Pero yo sé la verdad, Julia. No es por los hijos, es por deshacerse de ella. Es por tener libertad para seguir adelante sin complicaciones. Julia volvió a sentarse, sintiendo que las piernas le fallaban. ¿Por qué me está contando esto? ¿Por qué no fue directamente a la policía? Porque no tengo pruebas suficientes, respondió Beatriz. Son solo conversaciones, audios. Un buen abogado puede argumentar que fueron sacados de contexto, que yo estoy inventando cosas porque fui rechazada. Pero usted, ella se inclinó hacia adelante. Usted es familia. Usted puede luchar por ella. Puede exigir más exámenes, cuestionar cualquier decisión que él intente tomar. Y con estas evidencias que le estoy dando, ¿puede construir un caso? Julia miró a la mujer frente a ella con nuevos ojos. Todavía no podía perdonarla completamente por haber participado en la destrucción del matrimonio de su hermana, pero veía ahora que Beatriz también era, de cierta forma, una víctima, manipulada, usada, descartada tan pronto como se volviera inconveniente. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Julia. ¿Por qué traicionarlo ahora? Beatriz se limpió las lágrimas. Porque vi a Mariana una vez. Fue hace unos meses, en un evento de la empresa. Estaba embarazada, hermosa, sonriendo a todos. Pero cuando pensaba que nadie la miraba, la tristeza en sus ojos era inconfundible. Y aún así ella fue amable conmigo. Me saludó, me preguntó cómo me estaba adaptando al trabajo. No tenía idea de que yo estaba destruyendo su matrimonio, y eso me persigue todos los días desde entonces. Julia no dijo nada, dejando que Beatriz continuara. Cuando supe que ella estaba en coma, que podría no despertar, algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que tenía sangre en las manos, que mi ambición, mi estupidez, había contribuido a esto. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo impedir que Eduardo haga algo aún peor. Puedo darle a Mariana una oportunidad de luchar. Julia tomó el celular de Beatriz. ¿Puedo quedarme con esto, con todos los audios y mensajes? Beatriz asintió. Ya hice una copia de seguridad de todo. Y hay más. Contraté a un detective privado hace algunas semanas. Cuando empecé a desconfiar de las verdaderas intenciones de Eduardo, él reunió información sobre sus finanzas, sobre otras mujeres que también fueron involucradas y descartadas, sobre prácticas cuestionables en los negocios. Todo está en una memoria USB que le entregaré. ¿Por qué contratar un detective? Porque me di cuenta de que quizás yo no era la única, que quizás este era un patrón de comportamiento suyo. Y tenía razón. Antes de mí, hubo al menos otras 2 empleadas que tuvieron aventuras con él. Una fue despedida cuando empezó a hacer exigencias. La otra firmó un acuerdo de confidencialidad a cambio de una indemnización generosa. Julia sintió que la cabeza le daba vueltas con toda esa información. Eduardo no era solo un marido infiel, era un manipulador sistemático, un hombre que usaba su poder y posición para conseguir lo que quería, descartando a las personas como si fueran objetos desechables. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo Julia finalmente, y necesito hablar con un abogado, uno bueno. Ya pensé en eso también, dijo Beatriz, sacando una tarjeta de presentación de su bolso. Esta es la doctora Fernanda Olvera, especialista en Derecho de Familia y casos de negligencia médica. Ya me puse en contacto con ella y le expliqué la situación básica. Está dispuesta a reunirse con usted hoy mismo, si lo desea. Julia tomó la tarjeta, estudiándola. ¿Por qué está haciendo todo esto? Realmente, no puede ser solo culpa. Beatriz se quedó en silencio por un momento. Porque, dijo ella finalmente, si fuera yo la que estuviera en esa cama de hospital, me gustaría que alguien luchara por mí, y porque me di cuenta demasiado tarde de que Eduardo Vasconcellos no es un hombre de quien quiero ser cómplice. Él destruyó a Mariana.
No dejaré que destruya a nadie más. Las dos mujeres se miraron por un largo momento. Había tantas emociones no dichas flotando entre ellas: rabia, culpa, arrepentimiento, determinación. Pero sobre todo, había un propósito común: proteger a Mariana. «Necesitaré que testifique», dijo Julia. «Si esto va a juicio, tendrá que estar dispuesta a contarlo todo públicamente». «Estoy preparada para eso», respondió Beatriz. «Perdí mi empleo ayer». «Eduardo», me despidió. Dijo que yo estaba emocionalmente inestable y que sería mejor que me tomara un tiempo. Pero sé que fue porque empecé a hacer preguntas, a cuestionar lo que él estaba planeando. Así que sí, testificaré. Lo contaré todo». Julia se levantó, guardando la tarjeta de la abogada en el bolsillo. «La llamaré ahora». Y Beatriz, ella hizo una pausa. «Gracias. Por más complicado que sea decirlo, gracias por hacer lo correcto». Beatriz asintió, más lágrimas resbalando por su rostro. «Cuídela, Julia, y a los bebés. Merecen una oportunidad de conocer a su madre». Julia salió de la sala, con la mente efervescente. Llamó a la doctora Fernanda Olvera inmediatamente, y para su alivio la abogada logró encajarla en su agenda aquella misma tarde. Mientras tanto, decidió volver a la UCI de Mariana. Necesitaba estar cerca de su hermana, necesitaba decirle de alguna manera que no estaba sola, que había personas luchando por ella. Cuando llegó a la puerta de la UCI, encontró al doctor Enrique Almeida saliendo de la sala. Él tenía una expresión extraña en el rostro, una mezcla de perplejidad y esperanza. «Señorita Julia», dijo él, «necesito hablar con usted. Es sobre su hermana». El corazón de Julia se disparó. «¿Qué pasó? Ella está bien». «¿Empeoró?» «No empeoró», respondió él lentamente. «De hecho, sucedió algo que no esperábamos. Venga conmigo, por favor». Entraron en la sala, y el médico la llevó hasta el monitor que registraba la actividad cerebral de Mariana. «Vea esto», dijo él señalando el gráfico. Cuando ella llegó, la actividad cerebral estaba prácticamente ausente. Fue por eso que hablamos sobre la posibilidad de lesión cerebral irreversible. Julia miró el monitor sin entender completamente lo que estaba viendo. «¿Y ahora?» «Ahora», dijo él, claramente luchando por contener la emoción. «Está empezando a aparecer actividad. No es mucho. Todavía es muy sutil, pero está ahí». Y anoche, una de las enfermeras juró que vio su dedo índice moverse. Solo un ligero temblor, pero fue un movimiento. Julia sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. «¿Eso significa que puede despertar?» «Significa que está luchando», respondió el médico, «que el cerebro no se ha rendido. No puedo prometer nada, Julia, pero por primera vez desde que ella llegó aquí, tengo esperanza real de que su hermana pueda tener una oportunidad». Julia se acercó a la cama y sostuvo la mano de Mariana. «Mari», susurró, «lo sabía. Sabía que no te habías rendido. Eres demasiado fuerte para eso». El médico le puso la mano en el hombro. «Seguiré monitoreando de cerca y resistiré cualquier presión para tomar decisiones precipitadas sobre desconectar aparatos. Ella merece toda oportunidad posible de luchar». «¿Eduardo sabe esto?», preguntó Julia. «¿Sobre el aumento de la actividad cerebral?» «Todavía no. Quería hablar con usted primero, pero tendré que informarle pronto. Es el protocolo». Julia asintió, pero su mente ya estaba trabajando rápidamente. Sabía que tan pronto como Eduardo supiera que Mariana estaba mostrando signos de recuperación, él podría intentar acelerar cualquier plan que tuviera. Necesitaba actuar rápido. «Doctor», dijo ella, «necesito pedirle un favor muy importante. ¿Puede esperar hasta mañana para informar a Eduardo?» «Solo 24 horas. Necesito tiempo para…» Ella dudó. «Para organizar algunas cosas legales». El médico la estudió con atención. «¿Hay algo que deba saber?» Julia tomó una decisión en ese momento. Confiaría en él. Tenía que confiar en alguien. «Creo que el esposo de mi hermana puede no estar actuando en su mejor interés. Estoy reuniendo evidencias y consultando a un abogado. Solo necesito un poco más de tiempo». El médico se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente asintió.
Puedo justificar esperar hasta mañana diciendo que quiero hacer más pruebas para confirmar los cambios, pero no puedo esperar más que eso, Julia. Sería antiético. Entiendo. Y gracias, de corazón. Se quedó un tiempo más al lado de Mariana, conversando en voz baja, contándole sobre los bebés, sobre cómo se estaban volviendo cada día más fuertes. Prometió que cuando ella despertara, vería a sus hijos por primera vez. Sostendría a Gabriel y Miguel en sus brazos y sabría que toda la lucha había valido la pena. Por la tarde, Julia se encontró con la doctora Fernanda Olvera en su elegante oficina en el Paseo de la Reforma. La abogada era una mujer de unos 40 y tantos años, cabello canoso elegantemente peinado, ojos penetrantes que parecían ver a través de cualquier mentira. Julia lo contó todo, sobre la aventura de Eduardo con Beatriz, sobre los audios comprometedores, sobre su frialdad en el hospital, sobre las señales de que él estaba consultando abogados sobre desconectar los aparatos, y sobre la nueva esperanza que el doctor Enrique le había dado esa mañana. La doctora Fernanda escuchó todo en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando Julia terminó, la abogada se recostó en su silla y entrelazó los dedos. «Es un caso complicado», dijo ella finalmente, «pero no imposible. Como cuñada de la paciente, usted tiene un derecho limitado a cuestionar decisiones médicas. Sin embargo, podemos argumentar que hay conflicto de intereses, dado el adulterio del marido, y las evidencias de que él puede no estar actuando en el mejor interés de la paciente. Entonces, ¿puede hacer algo?» «Sí, puedo. Primero, redactaré una orden judicial exigiendo que cualquier decisión sobre la suspensión del tratamiento sea precedida por una evaluación médica independiente y una audiencia judicial. Segundo, iniciaré un proceso cuestionando la idoneidad de Eduardo Vasconcellos como guardián legal de los intereses de Mariana, dado el potencial conflicto de intereses». Julia sintió una oleada de alivio. ¿Y los bebés? Si algo le sucede a Mariana, ¿él obtiene la custodia automática? Normalmente sí, pero dado lo que me ha contado, podemos argumentar que no es un padre adecuado. Las evidencias de negligencia emocional, el abandono durante el parto, todo eso puede usarse para cuestionar su idoneidad parental. ¿Estaría dispuesta a solicitar la custodia? Sí, respondió Julia sin dudar. Haré lo que sea necesario para proteger a mis sobrinos. Entonces vamos a empezar a preparar la documentación. Pero Julia, la abogada, se inclinó hacia adelante. Necesito que entienda que esto se pondrá muy feo. Eduardo Vasconcellos es un hombre poderoso, con recursos ilimitados. Él va a luchar y va a jugar sucio. Estoy preparada, dijo Julia, con una determinación que sorprendió incluso a sí misma. Él ya destruyó a mi hermana. No dejaré que destruya nada más. La abogada sonrió, una sonrisa que tenía algo de admiración. Entonces vamos a la guerra. Cuando Julia salió de la oficina de la abogada, era casi de noche. La ciudad estaba iluminada por millones de luces, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en sus pasillos y salas. Ella miró el cielo oscureciéndose y sintió por primera vez en días algo parecido a la esperanza. Mariana estaba luchando, y ahora Julia también lo estaba. La orden judicial fue concedida a la mañana siguiente. La doctora Fernanda llamó a Julia a las 7 en punto, con la buena noticia resonando por el teléfono. «Lo logramos», dijo la abogada. «Ninguna decisión sobre la suspensión del tratamiento puede tomarse sin aprobación judicial y evaluación médica independiente. Eduardo Vasconcellos fue oficialmente notificado hace 20 minutos. Julia estaba en el hospital cuando recibió la llamada. Había pasado otra noche allí alternando entre vigilar a Mariana y cuidar de Gabriel y Miguel. Los bebés estaban cada vez más fuertes. Miguel había salido completamente del oxígeno y Gabriel estaba mamando bien. Eran pequeños milagros en medio de tanta oscuridad. Pero el milagro mayor estaba por venir. Julia estaba sentada al lado de Mariana cuando sintió un apretón en la mano. Al principio pensó que era su imaginación, su cansancio jugándole una mala pasada, pero entonces lo sintió de nuevo, más fuerte esta vez, inconfundible. «Mari», susurró ella,
el corazón acelerado. «Mari, ¿me estás oyendo? Aprieta mi mano de nuevo si me estás oyendo». Y Mariana apretó, débil pero deliberado. Julia se levantó de un salto y corrió a llamar al médico. «Doctor Enrique, está despertando. Me apretó la mano». El médico vino corriendo, seguido por 2 enfermeras. Rodearon la cama, verificando monitores, examinando reflejos. Y entonces sucedió. Los ojos de Mariana se abrieron. Solo una rendija al principio, sensibles a la luz. Pero estaban abiertos, vivos, conscientes. «Mariana», dijo el médico gentilmente, «si puede oírme, parpadee una vez». Mariana parpadeó. La sala estalló en actividad controlada. Más médicos fueron llamados. Se hicieron pruebas. Pero a través de todo, Julia sostuvo la mano de su hermana, lágrimas de alegría resbalando por su rostro. «Lo lograste, Mari. Regresaste. Tus niños te están esperando». Tomó algunas horas para que Mariana recuperara la fuerza suficiente para hablar. Su voz era ronca, débil, pero era ella. «¿Dónde?», intentó ella. «¿Los bebés? Están bien», Julia se apresuró a responder. «En la UCI neonatal, pero mejorando cada día. Gabriel y Miguel. Los conocerás pronto, te lo prometo». «¿Eduardo?». La pregunta vino cargada de emociones complejas. Miedo, esperanza, duda. Julia dudó. No sabía cuánto debía contar en ese momento. Mariana estaba frágil. Acababa de despertar de un coma. Sería el momento adecuado para destruir completamente cualquier ilusión que ella aún pudiera tener sobre el matrimonio. Pero Mariana vio la duda en el rostro de su hermana. Sus ojos, aún sin foco completo, se llenaron de lágrimas. «Lo sé, Ju. Siempre lo supe. Solo no quería aceptarlo. ¿Sabes qué? Sobre Beatriz, sobre su aventura». Mariana cerró los ojos. «Pensé que si fingía no ver, quizás pasaría. Quizás él volvería a mí cuando nacieran los bebés. ¡Qué idiota fui!». «No», dijo Julia firmemente. «No fuiste idiota. Amaste, confiaste. Eso no te hace idiota. Lo hace a él un monstruo». Mariana abrió los ojos nuevamente. «Él está aquí. Sabe que desperté. Todavía no, pero pronto lo sabrá. Y cuando lo sepa», Julia respiró hondo. «Hay cosas que necesitas saber, Mari. Cosas que descubrí mientras estabas en coma. Pero no ahora. Ahora necesitas descansar, recuperarte». Pero Mariana sacudió la cabeza ligeramente. «No. Cuéntame. Necesito saber la verdad». Entonces Julia contó. Contó sobre la frialdad de Eduardo en el hospital, sobre cómo él había presionado a los médicos para tomar decisiones rápidas, sobre los audios que Beatriz había mostrado, sobre la posibilidad de que él estuviera planeando desconectar los aparatos. Con cada palabra, veía el corazón de su hermana romperse un poco más. Pero también veía algo más. Veía rabia, determinación, fuerza renaciendo de las cenizas de la traición. «Quería verme muerta», dijo Mariana finalmente, con la voz temblorosa pero firme. «Quería deshacerse de mí». «Pero sobreviviste», dijo Julia. «Y ahora vamos a luchar, juntas. Ya tengo una abogada. Ya empezamos procesos legales. No estás sola en esto, Mari». Mariana apretó la mano de su hermana con más fuerza. «Mis hijos, él no puede quedarse con mis hijos. Y no lo hará. Lo prometo». Fue en 1900, ese momento cuando la puerta se abrió y Eduardo entró. Se detuvo a mitad de camino, claramente en shock al ver a Mariana despierta, con los ojos abiertos, mirándolo directamente. «Mariana», comenzó él, intentando componer aquella sonrisa encantadora. «Gracias a Dios despertaste. Estaba tan preocupado». Mentiroso, la palabra salió de los labios de Mariana como un látigo. «Eres un mentiroso». Eduardo parpadeó, sorprendido por la hostilidad. «Cariño, estás confundida. Acabas de despertar, todavía estás débil». «Estoy perfectamente lúcida, Eduardo. Lo suficientemente lúcida para saber que querías que muriera, que estabas planeando desconectar mis aparatos, que ya estabas pensando en tu nueva vida sin mí». El rostro de Eduardo palideció. «No sé de qué hablas. Estás delirando».
Julia se levantó, interponiéndose entre Eduardo y Mariana. Ella lo sabe todo, Eduardo, de los audios, de los mensajes, de Beatriz, de tus planes, y tenemos evidencias de todo. Eduardo la miró con un odio tan puro que Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tú, escupió él, estás envenenando su mente, interfiriendo en un matrimonio que no es tuyo. Ya no hay matrimonio, dijo Mariana desde la cama. Se acabó. Se acabó en el momento en que elegiste a otra mujer. Se acabó cuando me abandonaste en el hospital. Se acabó cuando firmaste documentos para dejarme morir. Eduardo dio un paso hacia la cama, pero Julia bloqueó su camino. No te acerques a ella, advirtió, y que sepas que ya hemos solicitado una orden de alejamiento. Ya no puedes tomar decisiones médicas por ella, y vamos a luchar por la custodia de Gabriel y Miguel. ¿Mis hijos? La voz de Eduardo subió peligrosamente. ¿Crees que puedes quitarme a mis hijos? Soy su padre. Tengo derechos. Derechos a los que renunciaste cuando los abandonaste, replicó Julia. Cuando elegiste un evento corporativo en lugar de estar aquí cuando nacieron. Estaba trabajando, gritó Eduardo. Trabajando para asegurar su futuro. Estabas con tu amante, corrigió Mariana, con la voz débil pero firme. No mientas más, Eduardo. Ya no tenemos nada. Lo destruiste todo. Eduardo abrió la boca para responder, pero en ese momento el doctor Enrique entró en la sala, seguido por dos enfermeras. «Señor Vasconcellos», dijo él firmemente, «tendré que pedirle que se retire. La paciente necesita descansar y esta situación claramente le está causando estrés». «Ella es mi esposa», gruñó Eduardo, «y yo soy su médico, y le pido que se vaya. Ahora». Los dos hombres se miraron fijamente por un largo momento. Finalmente, Eduardo retrocedió. Pero antes de irse, miró a Mariana. «Esto no ha terminado», dijo él. «De ninguna manera. Tengo los mejores abogados del país. Las destruirán a ambas en el tribunal». «Contamos con ello», respondió Julia con calma, «porque cuando intentes destruirnos en público, le mostraremos al mundo quién eres realmente. Todas las pruebas, todos los audios, todas las mentiras. Será hermoso ver tu imperio desmoronarse». Eduardo salió dando un portazo. El silencio que siguió fue pesado y tenso. Mariana comenzó a llorar, grandes sollozos que sacudían su frágil cuerpo. Julia corrió a su cama, abrazándola con cuidado. «Está todo bien», susurró. «Se acabó. Él ya no puede hacerte daño». Pero pasaron días hasta que Mariana pudo realmente creerlo. Días de recuperación física y emocional, días de terapia y lágrimas, días conociendo a sus hijos por primera vez, sosteniendo a Gabriel y Miguel contra su pecho y sintiendo el amor más puro e intenso que jamás había experimentado. Eduardo intentó luchar, contrató abogados caros, difundió mentiras en la prensa, intentó pintar a Mariana como mentalmente inestable y a Julia como manipuladora. Pero no contaba con una cosa: Beatriz Cordero, en 1910. Un acto de redención que nadie esperaba salió a la luz pública. Concedió entrevistas detalladas a periódicos y programas de televisión. Mostró audios, mensajes, evidencias irrefutables de la aventura y de los planes de Eduardo. Habló sobre las otras mujeres antes que ella, sobre el patrón de comportamiento depredador. La historia explotó en las redes sociales. El hombre que había construido una imagen de ejecutivo ético y marido dedicado fue revelado como un manipulador cruel y calculador. Las acciones de Vasconcellos Corporación se desplomaron. Socios de negocios comenzaron a alejarse. El imperio que Eduardo había construido con tanta obsesión comenzó a desmoronarse, pero el golpe final vino de donde menos lo esperaba. 3 semanas después del despertar de Mariana, la empresa estaba realizando un evento corporativo, una cena de gala para inversores y socios estratégicos, un intento desesperado de Eduardo de salvar su reputación y sus negocios. Había ensayado un discurso sobre nuevos comienzos, sobre aprender de los errores, sobre ser un hombre nuevo. Mariana todavía usaba muletas, su cuerpo aún recuperándose de la prueba. Pero cuando supo del evento, tomó una decisión.
iría. Tendría su momento para decir la verdad directamente a aquellas personas que habían aplaudido a Eduardo durante años, que habían invertido millones en su empresa, que habían creído en su fachada de hombre íntegro. Julia intentó convencerla de que esperara, de que se recuperara más antes de exponerse así. Pero Mariana estaba decidida. Necesito hacerlo, Yu. Necesito mirarlo a él y a todos los que lo apoyaron y decir, sobreviví. No me enterraron. Regresé. Entonces, fueron. Mariana con sus muletas, un vestido elegante pero sencillo, sin maquillaje para cubrir las marcas de la lucha que había librado. Julia a su lado, protectora como siempre. Llegaron cuando Eduardo estaba en medio de su discurso. El salón estaba abarrotado. Cientos de personas en trajes de gala, copas de champán alzadas. Eduardo, en el escenario iluminado, hablaba con aquella voz persuasiva que había convencido a inversores para depositar millones en sus manos. He aprendido que en la vida a veces pasamos por pruebas que nos ponen a prueba, decía él, que nos obligan a examinar nuestras elecciones, nuestros valores, y yo he pasado por eso recientemente. Mi familia pasó por un momento difícil, un momento que nos hizo cuestionar todo. Pero ahora estamos más fuertes, yo estoy más fuerte, y listo para llevar esta empresa a nuevas alturas. Fue en ese momento cuando Mariana comenzó a caminar por el salón. La gente se volvió a mirar, reconociéndola de las fotos que habían circulado en la prensa. Murmullos comenzaron a extenderse. Eduardo, en el escenario, palideció al verla acercarse. Ella subió los escalones del escenario, una lenta y difícil ascensión, cada paso una victoria sobre el dolor y la debilidad. Julia se quedó al pie del escenario, lista para ayudar si era necesario, pero sabiendo que aquel momento pertenecía a su hermana. Mariana llegó al escenario y extendió la mano hacia el micrófono que Eduardo sostenía. Él dudó, pero sintiendo los ojos de cientos de personas sobre ellos, no tuvo más remedio que entregárselo. Mariana se volvió hacia la audiencia. «Buenas noches», dijo ella, la voz amplificada resonando por el salón. «Mi nombre es Mariana Vasconcellos, y soy la esposa de la que mi marido acaba de hablar. La familia que pasó por la prueba. Vine aquí hoy para contarles lo que realmente sucedió». Eduardo intentó quitarle el micrófono. «Mariana, no hagas esto. No estás bien. Déjame llevarte a casa». Pero ella se alejó. «Estoy perfectamente bien, mejor de lo que he estado en años, de hecho, porque ahora veo con claridad. Y voy a compartir esa claridad con todos aquí». Y entonces ella contó sobre la soledad que había sentido durante el embarazo, sobre las ausencias de Eduardo, sobre el día del parto, cuando él eligió un evento en lugar de estar a su lado, sobre el coma, sobre casi morir, y sobre descubrir, al despertar, que el propio marido había considerado desconectar los aparatos que la mantenían viva. El silencio en el salón era absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. «Mientras ustedes brindaban por su éxito», continuó Mariana, «yo luchaba por mi vida. Mientras él sonreía para las fotografías con su asesora, yo sangraba en una mesa de cirugía, y cuando desperté descubrí que él no estaba triste por la posibilidad de perderme. Estaba aliviado». «Eduardo, eso no es verdad», intentó él. «Estás confundida, traumatizada. Déjame explicarte». Pero Mariana no se detuvo. «Tengo grabaciones, tengo mensajes, tengo testigos, y tengo 2 niños que casi crecen sin madre porque su padre decidió que sería más conveniente si yo no sobrevivía». La audiencia estalló en murmullos. Cámaras de fotógrafos y periodistas que habían sido invitados para cubrir el evento estaban registrando todo. Eduardo intentó tomar el micrófono nuevamente, pero esta vez Mariana se volvió hacia él y dijo alto y claro: «No, tuviste tu momento para hablar. Tuviste años para contar tu versión de la historia. Ahora es mi turno». Ella miró nuevamente a la audiencia. «Vine aquí hoy no para destruir a este hombre. Él lo hizo solo. Vine aquí para decirles a ustedes, y principalmente a todas las mujeres que puedan estar escuchando, sobreviví. Él intentó enterrarme,
literal y figurativamente. Pero regresé. Regresé más fuerte, más consciente, más determinada. Y voy a reconstruir mi vida, ahora con mis 2 hermosos hijos, lejos de él. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero su voz permanecía firme. Y si hay algo que aprendí de estos meses de dolor, es que somos más fuertes de lo que pensamos, que podemos sobrevivir a lo inimaginable, que podemos levantarnos de las cenizas y crear algo nuevo y hermoso de las ruinas. Mariana volvió a colocar el micrófono en el pedestal y se giró para marcharse. Eduardo intentó sujetarla por el brazo, pero ella se soltó. «No me toques, nunca más me toques». Julia subió al escenario rápidamente y ayudó a su hermana a bajar los escalones. El salón estalló en 1960 voces. Algunos aplaudían, otros gritaban preguntas. Periodistas corrían afuera para publicar la historia. Inversores sacaban celulares, probablemente ya considerando retirar sus recursos de la empresa. Eduardo se quedó solo en el escenario, el imperio que había construido desmoronándose en tiempo real a su alrededor. Intentó hablar, intentó explicar, pero nadie lo estaba escuchando ya. La gente ya se estaba yendo, murmurando entre sí, tomando fotos, compartiendo videos. Afuera, en el aire fresco de la noche de la Ciudad de México, Mariana respiró hondo. Se sintió ligera por primera vez en años, como si un peso imposible hubiera sido finalmente retirado de sus hombros. «¿Estás bien?», preguntó Julia preocupada. Mariana sonrió a través de las lágrimas. «Estoy genial. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente genial». En los días que siguieron, la historia de Mariana se volvió nacional. Programas de televisión la invitaban a entrevistas. Mujeres de todo el país escribían mensajes de apoyo, compartiendo sus propias historias de supervivencia y reconstrucción. Abogadas se ofrecieron a trabajar pro bono en su caso de divorcio y custodia de los niños. Eduardo intentó controlar los daños, pero era demasiado tarde. Su empresa perdió contratos importantes. Accionistas pidieron su renuncia del consejo. Beatriz lo demandó por acoso laboral. Otras extrabajadoras comenzaron a hablar, revelando un patrón de comportamiento abusivo que se extendía por años. El divorcio fue rápido y definitivo. Mariana obtuvo la custodia completa de Gabriel y Miguel, con Eduardo teniendo solo visitas supervisadas. La casa, las cuentas conjuntas, todo fue dividido según la orientación de los abogados de Mariana. Ella no quiso más de lo justo, pero tampoco aceptó menos. 6 meses después, Mariana estaba en un pequeño apartamento en La Condesa, muy diferente de la mansión que había compartido con Eduardo. Pero era suyo, de ella y de sus hijos. Gabriel y Miguel estaban sanos, creciendo rápido, llenando el espacio con risas y desorden y amor puro. Julia estaba allí casi todos los días, ayudando, apoyando, siendo la familia que siempre había sido. Y a veces Beatriz aparecía, trayendo regalos para los bebés, pidiendo perdón de formas silenciosas. Mariana aún no estaba segura de si lograría perdonarla completamente, pero estaba aprendiendo que cargar con la rabia era más pesado que aprender a dejarla ir. Una tarde, mientras los bebés dormían y Julia había salido a comprar víveres, Mariana se sentó en el balcón con una taza de café y miró la ciudad extendiéndose frente a ella. La Ciudad de México, con toda su brutalidad y belleza, seguía girando, indiferente a las pequeñas tragedias y triunfos de sus habitantes. Pero para Mariana, aquella ciudad significaba un nuevo comienzo. Significaba supervivencia. Significaba que era posible caer completamente y aún así encontrar fuerzas para levantarse. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Por un momento, sintió que el viejo miedo regresaba. Pero entonces abrió el mensaje y sonrió. Era de una mujer que había visto su historia en la televisión. Decía solo: «Gracias por ser valiente. Me inspiraste a dejar a mi marido abusivo. Hoy pedí el divorcio. Por primera vez en años tengo esperanza». Mariana sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, pero esta vez eran lágrimas buenas. Respondió: «Eres más fuerte de lo que imaginas. Reconstruir es difícil, pero vale la pena.
Estoy aquí si necesitas hablar. Y en ese momento, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, Mariana supo que había encontrado su propósito. Ya no sería la esposa perfecta de un empresario poderoso. Ya no sería la mujer que fingía no ver las traiciones, que tragaba la soledad con una sonrisa en el rostro. Sería ella misma, madre, sobreviviente, guerrera, y quizás algún día ayudaría a otras mujeres a encontrar su propia fuerza, su propia voz, su propio nuevo comienzo. La tormenta había pasado, y lo que quedó fueron raíces más profundas, alas más fuertes, y un corazón que había aprendido que el amor verdadero comienza por amarse a sí misma. Gabriel se despertó llorando, seguido por Miguel segundos después. Mariana se levantó, guardó el teléfono y fue a cuidar de sus hijos, sus milagros, su razón para haber luchado tan duro, y mientras los tomaba en brazos, uno en cada brazo, sintiendo el delicioso peso de sus vidas dependiendo de ella, Mariana susurró: «Mamá está aquí, siempre estará aquí, y estaremos bien, todos estaremos bien». Y ella creía en eso, finalmente, realmente creía. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana haya tocado su corazón. Si se emocionaron con este viaje de dolor, superación y nuevo comienzo, denle like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les impactó de esta historia. ¿Fue la valentía de Mariana al confrontar a Eduardo? ¿La lealtad de Julia? ¿La redención de Beatriz? ¿O quizás el mensaje de que siempre es posible volver a empezar sin importar cuán profunda sea la caída? Todos los días les traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo y real del alma humana. Historias de amor y traición, de familia y perdón, de caídas y nuevos comienzos. Los esperamos en el próximo episodio, donde otra conmovedora historia los aguarda. Hasta entonces, recuerden, son más fuertes de lo que imaginan y siempre hay esperanza para un nuevo comienzo.